¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo estoy tomando un chocolate porque ahora está medio fresco. Uy, mi chasca ya está grande. Ya parezco emo. Yo de joven era emo. Sea bienvenido a un nuevo video en el que voy a hablar del Dios del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del Antiguo. Es importante saber antes de entrar a este tema que la idea de Dios desde la antigüedad siempre ha evolucionado. Las religiones antiguas han empezado a crear conceptos de Dios a lo largo de su historia y también le ha pasado a los hebreos. Hoy manejamos la idea de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente, es decir, está en todas partes, ve a todo el mundo y sabe el futuro, etcétera. Pero en ese tiempo esas personas no tenían esa idea de Dios. ¿Y dónde vemos esto? En el mito de la creación. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Eso quiere decir que Dios no sabía dónde estaba Adán. Y no me vengan a decir, no, es que Dios sabía, pero solo estaba. No, en tiempos de los hebreos antiguos, ellos no tenían la idea de que Dios era omnipresente. Es lo mismo, cuando Dios pone el fruto del árbol del bien y del mal, le dice a Adán, no vas a comer. En ese tiempo no tenían la idea de un Dios omnisciente que sabía el futuro. Porque sería absurdo que Dios ponga el árbol sabiendo que Adán y Eva iban a comer y que después los castigue. Es absurdo, es tonto. Pero en ese tiempo, cuando se han escrito estos mitos, no había esa idea de Dios. La idea de Dios ha ido evolucionando. Nosotros hoy decimos que Dios sabe el pasado, el presente, el futuro, que Dios nos ve a todos, saben. Pero en ese tiempo no era así. Por eso es importante para mí, para entender la Biblia, saber el contexto de ese tiempo y el idioma. Hay que ver siempre una buena interpretación. Ahora bien, el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de Jesús. En el Nuevo Testamento Dios se revela, no solo se manifiesta. En el Antiguo Testamento se manifestó en una hierofanía. ¿Qué es una hierofanía? Una manifestación de algo trascendental. ¿Dónde se manifiesta Dios en el Antiguo Testamento? En la zarza ardiente. Esa es una hierofanía. Y les decía que a partir de eso se ha creado una religión, pero totalmente compleja, ¿no? De los judíos. En el Nuevo Testamento Dios se revela y se revela en Jesús de Nazaret. Y por eso es que el Dios del Nuevo Testamento es Abba. Jesús dice, Dios es Abba. ¿Qué es Abba? Abba es papito, es papá, es papi. Ab, el hebreo antiguo, Ab es padre. Pero Jesús nos dijo en arameo antiguo, Abba, papito. Y eso implica más cercanía, implica cariño, implica confianza. Yo no voy a decir buen día padre a mi papá. Si es que le tengo un cariño, un afecto grande, voy a decir buen día papá, buen día papito, buen día papi. ¿Cómo está papá? Eso implica cariño, cercanía. Y ese es el Dios del Nuevo Testamento. Y Jesús enseñó lo que era Dios. Por eso es que el apóstol Juan en su primera carta dice, Dios es amor. No hay más. Más claro no puede ser. Ya no es Dios el que está en el templo. Para los hebreos, Dios solo estaba en el templo. Había un lugar que se llamaba Sancta Sanctorum. Uf, no entraba nadie, solo el sumo sacerdote, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, se rasga esa cortina del lugar sagrado, de lo más sagrado del Sancta Sanctorum, se rompe y se abre. Con eso, nosotros entendemos, y así lo mismo lo explica el Nuevo Testamento, de que Dios ya no iba a estar en un lugar. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del templo, es el Dios de los sacrificios. Mataban vaquitas, corderitos, toros para aplacar la ira de Dios. Y Jesús dice, no es así. O sea, ¿cómo Dios, el creador del universo, va a enojarse, pero se va a buenar oliendo el humo de los animales quemados? No, pues. Es increíble para mí que Jesús jamás en toda su vida pública haya hablado del arca de la alianza, haya hablado del hecho de la hierofanía de Moisés en el monte Sinaí. Nunca ha mencionado jamás nada de eso. Porque Jesús ha presentado el verdadero rostro de Dios, que es un Dios personal. Jesús oraba en el desierto, en la montaña, en el día, en la noche, en el lago.
El relato bíblico nunca dice que Jesús pasaba en el templo horas y horas rezando, porque para él Dios estaba donde él estaba, porque para nosotros Dios está donde usted está, donde nosotros estamos. El Dios de Jesús es un Dios personal. Cuando viene la samaritana donde Jesús le dice, ¿dónde vamos a adorar al verdadero Dios? ¿En Jerusalén, en el templo o en Samaria? Jesús dice, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios que detestaba los ciertos animales, que no vas a comer este animal, que este otro no vas a comer, que vas a matar, que no vas a matar, que así. Absurdo. En Hechos nos dice que Pedro, que era un judío también así, tiene una visión, ¿no? Había animales impuros, ¿no? Chancho, todo lo que Dios en el Antiguo Testamento había prohibido. Y Pedro dice, no voy a comer, esto es impuro, ¿no? Y he seguido la ley, la religión. Come esto, le dice. ¿Cómo vas a decir algo impuro, algo que yo he bendecido? Le dice Dios en la visión. O sea, el Nuevo Testamento nos descubre un rostro de Dios que es amor. Y algunos dicen por ahí, ¿no? Algunos predicadorcitos, Dios es amor, pero fuego consumidor, como decir, Dios es amor, pero si no haces su voluntad, aquí te va a cospachar. No pues, hermano, no pues, amigo, amiga. ¿Cómo puedes decir eso de que Dios te ama si tú le amas? Y si no le amas, Dios te va a casar. Eso es una mentalidad judía. Si usted piensa así, váyase a la mezquita, váyase donde sea. Usted no es seguidor de Jesús. Si usted dice a su hijo, Dios te va a castigar si no haces eso, Dios todo lo ve, usted no ha entendido a Jesús. Si usted siente que Dios solo está en la iglesia, que usted al entrar a la iglesia, no importa católica, evangélica que sea, encuentra paz y siente a Dios, usted no ha entendido a Jesús. Porque para Jesús, Dios está donde usted está. Si usted no siente a Dios en su vida, sino solo cuando está en la iglesia, qué pena. Porque entonces el Dios de Jesús no está con usted. ¿Dónde está Dios pues entonces? Afuera, cuando no está en la iglesia, ¿dónde está Dios? ¿No está en usted? Jesús enseñó que Dios es personal. Y por eso Jesús ha criticado mucho la religión, porque la religión lo que ha hecho es encerrar a Dios en un lugar físico, decir que ahí mora y punto. Y toda la gente tenía que venir a ese lugar. Jesús ha dicho, no es así. Por eso el símbolo de lo que se rasga, la cortina del Sancta Sanctorum se llamaba, es que Dios no está en ningún templo, Dios está en la persona, como dirá San Pablo, tú eres templo del Espíritu de Dios, es decir, eres templo de Dios, tú, mora en ti. Eso es lo que Jesús ha dicho. Saben, si leemos las parábolas, los discursos de Jesús y los milagros, nos damos cuenta de eso. El Dios de Jesús es aquel papá que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Dios de Jesús es netamente amor. Papá amoroso. Ese es el Dios de Jesús. Por eso hay que saber muy bien lo que nosotros creemos y lo que seguimos. Al Dios del Antiguo Testamento le importaban los sacrificios, los holocaustos, las penitencias, ahí pegarse, azotarse. Al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de Jesús le interesa el amor, le interesa las buenas obras. Al Dios del Antiguo Testamento le importaba qué comías, qué no comías, cómo te portabas, cómo no te comportabas, qué hacías, qué no hacías, fornicabas, no fornicabas. Al Dios del Nuevo Testamento le importan solo tus obras, que seas buena gente. Al Dios del Antiguo Testamento le importaba que seas muy religioso, que seas un cumplidor del templo. Al Dios del Nuevo Testamento le interesa que seas generoso. Al Dios del Antiguo Testamento le interesaba que des los diezmos. Uy, que pongas la plata, la limosna al templo. Al Dios del Nuevo Testamento le importa que seas correcto, honesto y justo. ¿A cuál Dios sigues tú? Y te darás cuenta entonces que si Jesús ha venido a mostrar un rostro de Dios así, que viene Él de arriba y que es revelación, te das cuenta que el Dios del Antiguo Testamento ha sido modelado a imagen y semejanza de los hebreos antiguos. Un Dios nunca te va a pedir diezmo para ti, nunca te va a pedir limosnas para ti, te va a pedir caridad y que seas buena gente. Y sé que muchos van a decir, no, pero ¿cómo puede ser? Pues así es. Esto le ha costado a Jesús azotes. Bueno, pues, que nos cueste, pero es así.
Una cosa es la religión, el Dios de una cierta religión. Yo ya he dado el tema de las religiones. ¿Cuál es su fin? Pero el Dios de Jesús es un Dios muy personal. Es un Dios que está donde tú estás. Es un Dios que te oye a ti. Por eso Jesús dirá, cuando quieras hablar con tu Padre que está en el cielo, entra a tu interior. No ha dicho, anda corriendo a la iglesia. Entra a tu interior. Háblale en secreto. Y el que ve lo secreto, que está en tu interior, te escuchará. Caramba, el Dios de Jesús es pero formidable. Y hablar de él habría que hacer un video de 40 y 80 y 20 millones de horas y no se puede. Ese es nuestro Dios. El Dios de Jesús es al que yo sigo, en el que yo creo, porque es revelación directa. Si usted cree en otro Dios, en un Dios más castigador, en un Dios más controlador, en un Dios más moralista, que más le interesa los ritos y la religión que la vida personal y propia, usted siga con lo suyo, pero yo sigo al Dios de Jesús. Ha sido todo por hoy. Es un verdadero gusto llegar con usted, con estas enseñanzas. Saben, yo les digo lo siguiente, una mala interpretación de la Biblia lleva a una mentira. La gente por malas interpretaciones tanto tiempo aquí en el infierno, en el purgatorio, en muchas cosas. Es muy bueno interpretar bien. Y se me ha pedido mucho dar un curso de hebreo, de griego, a ver si tengo tiempo, con el mayor de los gustos, para entender bien lo que realmente está escrito como inspiración divina y sobre todo lo que está revelado en Jesucristo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.